Saludos. Para la clase de la maestría en psicopedagogía, el curso Función Social de la Educación, uno de los propósitos es describir algunas características del mundo contemporáneo que renuevan la pregunta acerca de ¿para qué educar hoy? O, dicho como lo expresa el nombre del curso, ¿cuál es la función social de la educación? Para responder esta pregunta desde mi perspectiva y con base en las lecturas recomendadas en el curso, voy a tomarme el atrevimiento de socializar con ustedes un capítulo del libro que está publicado recientemente, que he escrito y que se denomina Política, Amistad y Solidaridad en clave educativa. En ese texto, digamos que la hipótesis central es decir que hoy, ante las características que ahorita enunciaremos del mundo contemporáneo, una función de la educación o un para qué de la educación debería ser educar en la amistad y la solidaridad. Para dar inicio a esta charla, voy a leerles una cita de Bauman. En esta cita es una cita un poco apocalíptica. Él nos va a hablar de un planeta negativamente globalizado en el que todos nos distribuimos entre víctimas y victimarios y todos inexorablemente atravesaremos ese camino. Entonces les leo la cita. Dice: el fantasma de la vulnerabilidad planea sobre el planeta negativamente globalizado. Todos estamos en peligro y todos somos peligrosos para los demás. Solo hay tres papeles posibles que representar: el de perpetradores, el de víctimas y el de daños colaterales. Y si para el primero de ellos no faltan aspirantes, la fila de elegidos para interpretar el segundo, es decir, el de víctimas, y el tercero, el de daños colaterales, crecen de forma imparable. Aquellos de nosotros que son ya víctimas de la globalización negativa tratan de escapar por todos los medios de ella y claman venganza. Los que todavía no lo son tienen miedo de que en cualquier momento pueda llegarles, como sin duda les llegará su turno. Entonces, empecemos un poco analizando esta cita de Simon Bauman. Primero, como ustedes lo ven, asigna una característica al mundo globalizado y es que le pone el adjetivo de un mundo negativamente globalizado. Uno podría decir que es un mundo negativamente globalizado porque no se globaliza en una vía del desarrollo humano para el crecimiento de las poblaciones, sino en una vía de un capitalismo ultranza que crea unos fenómenos en los que todos nos vemos involucrados, no hay nadie que se salve. Alguna vez lo decíamos en clase, no hay una posición neutral, todos terminamos siendo victimarios o víctimas, y si no estamos en uno u otro lado, terminamos siendo parte de los daños colaterales, ¿cierto? Un poco al ser globalizado también ocurre como el fenómeno del efecto mariposa, es decir, lo que ocurre en cualquier lugar remoto del planeta afecta a todo el planeta. O sea, muchos somos daños colaterales de fenómenos que están a distancia de tiempo e incluso de espacio. Entonces, en este capítulo del libro, yo lo que trato de hacer o lo que hago es decir que es enunciar unas características del mundo globalizado y enunciarlas más bien como unas tensiones. Es un mundo que actúa en tensiones. Por ejemplo, la primera tensión es entre el individualismo y el comunitarismo. Es decir, es un mundo individualizado. Hoy Lipovetsky lo dice, nosotros es un mundo en donde cada uno solamente es capaz de pensar en relación con sus propias necesidades, ¿cierto?
en el que la individualización, digamos, los discursos de individualización nos han llevado a pensar que el proyecto más grande no es el proyecto social, sino el proyecto de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Entonces, y que ese proyecto está atravesado por una sed de libertad a ultranza. Hoy cualquier individuo lo que pide es tener el menor número de coacciones, lo que busca es tener libertades privadas, elegir. Nosotros somos, como mundo individualizado, lo que queremos es elegir y elegir a nuestra medida, nuestra propia idea de familia, nuestra propia idea de sociedad, nuestra propia idea de la buena vida, ¿cierto? Entonces, ese es como el primer. Sin embargo, y al mismo tiempo empieza a haber unos pequeños colectivos que se asocian en relación con necesidades de ese mismo colectivo y necesidades muy cercanas a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son necesidades en la generalidad de un proyecto colectivo, sino en la especificidad de pequeños colectivos humanos. Esto Lipovetsky lo va a llamar un narcisismo colectivo. Solo nos sensibilizamos con aquello que directamente padecemos o o generamos empatía con aquellos que efectivamente piensan como nosotros. Es decir, nos solidarizamos no con lo diferente, sino con lo parecido a nosotros, con aquellos que sufren nuestros propios problemas. No somos capaces de pensar más allá de nuestra propia experiencia personal y tampoco nos solidarizamos con aquellos proyectos o objetivos que están lejos de nosotros, solo con los que los que se parecen a nosotros. Es decir, si yo soy mujer, posiblemente me sensibilizaré con proyectos femeninos, pero con los proyectos femeninos de mujeres parecidas a mí. Me daría mucha dificultad solidarizarme con mujeres que tengan necesidades y formas de vida distintas a mí, porque es una incapacidad de ver más allá de lo local o más allá de mi propia vida. Entonces es como una primera tensión, ¿sí? En este artículo, otro aspecto sobre el que yo voy a señalar es que es imposible salir del mundo globalizado. Cuando uno piensa la función de la educación, no es para crear como un mundo de cucaña y decir, si hacemos esto, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer un mundo donde todos seamos felices, seamos comunitarios, solidarios. El mundo, digamos, es un mundo que se va desarrollando o transformando, dirían algunos, de una manera incluso impredecible, ¿cierto? Lo que uno tendría que hacer, que es lo que planteo en el texto, es que quizá haya que ampliar nuestros horizontes de comprensión, preguntarnos acerca de por qué hoy la vida se vive como se vive y cuáles son otras posibles formas de vivir la vida. Y ahí es donde hago un llamado a la amistad y a la solidaridad como dos posibles caminos, no para cambiar, aunque es posible transformar el mundo, por supuesto que la historia ha mostrado eso, sino para estar en el mundo y fundar una nueva política. Entonces, reitero, el propósito de esta charla es mostrar una postura académica en la que se expresa o en la que expreso mejor que es necesario articular la política, la amistad y la solidaridad. En este sentido de hacer más estrecha la relación o más visible la relación entre la ética y la política y mostrar que la educación tendría que ocuparse de, además de todos los desarrollos científicos y tecnológicos, de preguntarse por cuáles son los riesgos. Es que deberían ser dispositivos unidos a la amistad y a la solidaridad. Entonces, iniciemos con una breve caracterización del mundo contemporáneo. Voy a enunciar como una primera característica y es, la primera afirmación es, hacemos parte de un mundo tecnocientífico. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que es un mundo que piensa y actúa con base en la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Y que son la ciencia y la tecnología los dispositivos a través de los cuales buscamos dar solución a problemas de distinta índole. Es un mundo en el que ponen en que la ciencia y la tecnología son como el gran ideal, pero al mismo tiempo, y esta es la tensión, ese discurso de la ciencia y la tecnología se pone también en duda por el dualismo institucional, es decir, tener la ilusión de que somos dueños de nuestra propia vida, mientras que lo que estamos haciendo es reproduciendo formas de vida específicas.